Seguimos avanzando en la serie que dimos en llamar Recursos Espirituales, que son sistemas prácticos para resolver problemas tomados de las cartas apostólicas. Seguimos también con San Pablo, estuvimos en la trilogía que tenía que ver con Cristo, la sabiduría, y nosotros la concluimos en la entrega anterior, estaba basada en 1 Corintios capítulo 2. Hoy nos vamos a la otra carta de Pablo a los Corintios, es 2 Corintios, y vamos a estar en el capítulo 4, y hoy nos toca receta para no desmayar. Vamos a tener eso en mente, cómo hacemos para vivir y ejercer nuestro ministerio como discípulos de Cristo en la tierra sin que se nos acaben las baterías, sin desmayar. Vamos a tomar 2 Corintios, como les decía, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Maravilloso pasaje del Nuevo Testamento. Hermoso, lo disfruto cada vez que lo leo. Acompáñame. Bien, antes una pequeña aclaración. Las cartas apostólicas que quedaron incluidas en el Nuevo Testamento responden a las reglas de ese género, del género epistolar, son cartas. Entonces no siempre podemos tomar un párrafo de una carta y asignarle un sentido final sin tener en cuenta el contexto de ese párrafo. Hoy vamos a fijar la mirada en el capítulo 4, pero tenemos que tener en cuenta, tenemos que saber que venimos de todo el capítulo 3 en que Pablo viene hablando del ministerio dado a los apóstoles, más específicamente a él, y que se trata de un ministerio glorioso. Y bueno, vamos a tomar dos versículos del capítulo 3, del capítulo anterior, donde Pablo está diciendo cómo es este ministerio. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, y está hablando de Moisés, que le brillaba el rostro cuando bajaba con las tablas, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y yo leí 2 Corintios 3, 8 y 9. Pero nos vamos al 4, que nos habla de justamente no desmayar. Vamos al primer versículo, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, del que te acabo de contar, que se venía explicando en el capítulo 3, teniendo este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dice Pablo. Y toda la palabra de hoy va a versar alrededor de verdades y prácticas que nos permiten comprobar y vivir el hecho de que no desmayamos. Vamos a ver, el hecho de ser nosotros la iglesia o la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, no solo nos confiere la continuación del ministerio de Jesucristo en la tierra. Nosotros estamos para continuar lo que Él comenzó, sino también nos confiere una de sus principales características de este ministerio, que es la de no desmayar. Pero mira lo que se había dicho en Isaías del Mesías, y por eso armamos este paralelo. Dice Isaías 42:4, no se cansará ni desmayará, hablando del Mesías, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Pero más que nada, miramos el comienzo del versículo. Durante el ministerio que iba a desarrollar este Mesías, Jesucristo, decía Isaías, 700 años antes del nacimiento de Cristo, no se cansará ni desmayará. Bien, esta característica del ministerio de Jesucristo profetizada por Isaías 700 años antes, también nos va a acompañar a nosotros en el ministerio que como iglesia nos toca desarrollar en nuestro medio, en nuestro tiempo y en nuestro lugar, en medio de nuestras comunidades, en esta sociedad. Lo que veremos en esta entrega son los aspectos que tenemos que tomar en cuenta para poder vivir y ejercer un ministerio, vamos a llamarlo así, sin desmayos. Así que, de entrada yo te digo, vos encaraste una tarea para el reino de Dios, haces algo para el Señor. ¿Y quién de repente no le pasa que se desanima, pierde un poco el entusiasmo
y con el tiempo desmaya o se rinde. Acá Pablo está diciendo que los que hemos heredado o somos continuadores del ministerio de este Mesías que estaba profetizado en Isaías, no desmayará, también mantenemos o disfrutamos de esta misma característica. Hacer nuestra tarea sin desmayar. Vivir nuestra vida sin rendirnos. Así que, ¿qué más querés? Dios te encarga algo y a la vez te promete que guardando estas pautas no te vas a rendir, no vas a aflojar, no vas a desmayar. Muy bien. ¿Te das cuenta lo maravilloso de la promesa que está implícita en la palabra de hoy? Vas a vivir y aún ministrar sin desmayar. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son las características de una vida así? Vamos al siguiente versículo. Te recuerdo que estamos en 2 Corintios capítulo 4 y ahora vamos al 4:2. Dice, antes bien, y esta parte le hemos puesto, este versículo 2, una determinada manera de andar. ¿Cómo hay que andar para no desmayar en la tarea que nos toca hacer? Dice antes bien, y hay 4 características, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Qué hermosas 4 características. En primer lugar, una vida de transparencia, o sea, renunciar a todo lo oculto y vergonzoso. La manera de andar, vivir y ejercer tu ministerio como discípulo de Cristo, que te garantiza no desmayar, es que vivas transparentemente, sin necesidad de ocultar nada, ni que te tengas que avergonzar de nada. Pablo le dice a Timoteo, su discípulo, su hijo espiritual, le dice, quiero que seas un siervo, un ministro de Jesucristo, que no tenga nada de qué avergonzarse. O sea, viví transparentemente y si hay algo que corregir en tu vida, anda delante de Dios, confesalo y corregilo, porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. O sea, no tenés por qué andar con manchas a cuestas, sucio de nada, porque tenés la garantía que si lo confesás al Señor, Él te va a limpiar. Así que desde ya el primer punto es importante, cómo andar para no desmayar, renunciar a todo lo oculto y vergonzoso. Dice, no andando con astucia, no andar con astucia, con engaño, haciendo trampillas, con tretas, poniéndole a los otros zancadillas, usando intrigas. No usar esa manera de vivir, no medirlo al otro, calcular y tratar de emboscarlo. No hace falta eso para vivir. Astucia es una palabra que no siempre la Biblia tiene mala prensa, o sea, no siempre está mal, es bueno ser astuto, pero en este versículo esta palabra está citada como diciendo, no te valgas de tu viveza para interactuar con otros, válete del amor, comunícate con el otro a través del amor, no a través de la pillería, de la maldad, de la segunda intención. A eso se refiere con no andar con astucia y engaño. La tercera característica de alguien que anda y por andar así no va a desmayar es no adulterar, que quiere decir no deformar la palabra de Dios. No tomes un versículo para torcerlo a tu favor y generarte una excusa que te permita hacer lo que vos querés. Eso es adulterar la palabra de Dios. Y por último, la cuarta característica de este andar, que es un andar que te permite no desmayar mientras ejerces tu ministerio y vivís tu vida, es ser capaz, esto es muy interesante, ser capaces de recomendarnos a toda conciencia humana delante de Dios. Esto significa que yo debería ser capaz de decir, y suena raro esto, suena hasta soberbio, pero dicho desde la humildad estaría bien. La idea es esta, yo soy capaz de recomendarme delante de vos
pero obviamente con Dios como testigo. O sea, tengo la conciencia tan limpia que puedo decirte, confía en lo que yo te estoy diciendo. Seguime. O como decía Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Vamos a leer de nuevo la frase porque es muy interesante. Dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, lo que está diciendo es, yo hasta tal punto vivo transparentemente, sin astucia, sin engaño, sin deformar ni adulterar la palabra de Dios, que puedo tranquilamente recomendarme delante tuyo, porque lo hago con Dios como testigo. O sea, recomendarnos a toda conciencia humana delante de Dios. Bien, el primer punto, lo que vimos en el versículo 2, es que hay una determinada manera de andar y que nos permite andar sin desmayarnos. Y es esta. Vamos a ir viendo cada vez cosas más interesantes. Y tenemos el 3 y el 4, los leemos ahora. Dice, pero si nuestro evangelio, que es buena noticia, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿sabes quién es? El enemigo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es un versículo muy completo, muy profundo. Vamos a tratar de sacar ahí lo que tenemos que sacar. Para no desmayar tenemos que saber que aquellos que no responden positivamente a esta buena noticia, al evangelio, están cegados. ¿Y por qué están cegados? Tenemos que saber cómo es que fueron cegados. Ayuda muchísimo a la hora de no desmayar saber que en el caso de los que se pierden, la responsabilidad de que no ven no es nuestra. A ver, esto es importante. Vos anuncias a Cristo, predicas el evangelio y de repente alguien no lo ve, no ve la verdad de esto. Bueno, no es tu culpa, no es tu responsabilidad que no lo vea, porque es un acto soberano de Dios resplandecer en los corazones para iluminarnos, como veremos ahora un poco más adelante en detalle. Están cegados por la acción del Dios de este siglo y no lo van a ver a no ser que Dios voluntariamente se les revele, les diga, aquí estoy, mírame. Por lo que no pueden percibir la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Eso solo se resuelve por revelación. Te lo leo de nuevo, es muy interesante el 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, vos vivís tu vida, tratas de hablar de Jesús, le hablas a tus vecinos, a tus parientes, a tus amigos. Pero dice, si el evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los que todavía no reaccionaron con fe a la palabra del evangelio, se pierde. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, entre los que se pierden, cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no llegaron a creer. Dice, para que no, y esta frase es interesante, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Hay una acción espiritual enemiga contraria al deseo de Dios o a la voluntad de que te resplandezca la luz del evangelio, que entiendas la buena noticia, que entiendas el evangelio. Y la luz del evangelio es la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que estamos hablando de que hay un Cristo que es la imagen visible del Dios invisible, y solo pueden verlo aquellos que zafan de esta especie de hechizo del mal que hizo el Dios de este siglo sobre ellos, ¿no? Bien, tenemos entonces que hay personas que tenemos que saber que están cegados y por qué están cegados, y no somos nosotros los culpables que estén cegados. Sí somos los responsables de predicar y de tener claro lo que predicamos, lo cual es el siguiente pasaje. Versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, no nos hacemos bandera a nosotros,
No predicamos el nombre de una congregación. Nosotros nos llamamos la casa del Padre, Patricios de Jesucristo. Pero no somos encargados de hacer famosa la congregación. Somos encargados de hacer conocido a Cristo. Así que dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. O sea, básicamente hay dos cosas que nos corresponden predicar. A Jesucristo como Señor, que es lo principal, pero también nos presentamos o nos anunciamos a nosotros mismos como siervos de todos los hombres por amor de Jesús. Mira, te lo leo de nuevo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros, dice Pablo, como vuestros siervos por amor de Jesús. Nosotros estamos al servicio del prójimo, del otro, por amor de Jesús. Nuestra vida está en función del otro para que el otro también escuche esta predicación. Pero repito, yo soy el encargado de anunciar a Jesús como Señor y a mí mismo como siervo tuyo por amor de Jesús. Pero este anuncio, esta predicación, no determina sí o sí que vos que estás del otro lado de la pantalla creas que a vos que estás del otro lado de la pantalla se te desnuble el entendimiento, que tu ceguera espiritual se termine, porque todo eso es un fenómeno que radica en Dios. Dios es el que corre tu velo, el que hace de que puedas ver, el que hace que seas alumbrado. O como decía el versículo anterior, que resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios en vos. Es Dios el encargado. Yo solamente puedo predicar, pero es Dios el que va a correr tus velos. Bien, vamos a ir finalmente al versículo 6. Antes de eso, quiero preguntarte, ¿estás predicando lo correcto? Acordate de que de eso también depende un ministerio sin desmayos. Esto es oro hoy, esto es importante. ¿Por qué a veces desmayamos? Porque no predicamos lo correcto. Porque lo que tenemos que anunciar al que tenemos al lado es que Jesucristo es el Señor. Eso significa el dueño de todo. Y si vos querés tener una vida a la que no se le acaben las pilas, si vos querés desarrollar tu ministerio, tu actividad en el reino de Dios sin desmayar, tenés que acordarte que hay dos cosas que estás mandado a anunciar o predicar. A Jesucristo como Señor y a vos mismo como siervo de tu prójimo por amor de Jesús. Eso es lo que tenés que predicar. Cuando anuncias o predicas otras cosas, es probable que te canses y es probable que decaigas y es probable que desmayes. Todos estos puntos que estamos viendo hablan de una vida que finalmente no incurre en desmayo. No se acaban las baterías. Ahora lo vamos a repasar, pero vamos al último punto, el versículo 6. Recién decíamos que no es tu responsabilidad que una persona que está con velos y no puede ver, alguien a quien el Dios de este siglo cegó el entendimiento, no es tu responsabilidad que esa condición cambie. Tu responsabilidad es predicar, es anunciarle a Jesucristo como Señor. Porque es un acto soberano de Dios correr ese velo y que esa persona empiece a ver. En Génesis 1.3 es un versículo maravilloso. Mira, 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 1.2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz en medio de las tinieblas. Y el 3, ¿qué dice? El 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, el primer acto de gobierno de Dios sobre la creación
en un mundo en tinieblas es mandar que se produzca luz de la nada. Solamente Dios puede crear de la nada. Un artista en realidad no crea de la nada. Necesita pigmentos si es un pintor, necesita un instrumento, notas si es un músico. Dios creó de la luz de la nada, de lo que no había, de las tinieblas sacó luz. Y entonces tenemos que lo mismo hizo Dios en nuestros corazones. Es algo que solamente Él puede hacer. Acá dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y está haciendo alusión a Génesis 1:3, es el que resplandeció en nuestros corazones. Cuando no había luz en nuestros corazones, Dios hizo que nuestros corazones pasaran de tinieblas a luz, pasaran de oscuridad a resplandor, pasaran de ignorancia a saber. Bueno, resplandeció en nuestros corazones, ¿para qué? Mira esto es tremendo. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro, en la cara de Jesucristo. Bien, solo Él, soberanamente, pudo deshacer la tarea que había hecho el Dios de este siglo, que había cegado tu entendimiento para que no pudieras ver esto. Solo Él, este Dios de este siglo, nos había cegado. Y el Señor lo hizo para que pudiéramos acceder al conocimiento suyo, al conocimiento de Dios. Este conocimiento de Dios lo encontramos en el rostro de Jesucristo, que es la imagen visible del Dios invisible. Por tanto, nosotros solo podemos predicar, pero es Él quien alumbra los corazones. Esto es digno de repetirse y hacerlo de cerca. Vos a otro que tenés al lado, vos le podés proclamar, le podés predicar, le podés anunciar que hay un Jesucristo que es dueño, que es Señor, que es autoridad. Y te podés a vos ofrecer o presentar a vos mismo como su ayudador o su siervo por amor de Jesús. Eso es lo único que podés hacer. Pero es Dios el que puede cambiar las tinieblas en luz, porque ya lo hizo en Génesis 1:3 y lo sigue haciendo en los corazones de los que están en tinieblas. Mientras vos predicás con palabras, viene el Espíritu de acuerdo a su soberana voluntad y alumbra o no al que antes estaba en tinieblas. Dice la palabra que cuando nuestros corazones son iluminados, accedemos al conocimiento de la gloria de Dios que se encuentra en la faz de Jesucristo o en el rostro de Jesucristo. Y saber esto me va a ayudar un montón a ejercer mi ministerio sin desmayar. A veces nosotros queremos que la gente crea y creemos que va a creer y va a ser alumbrada porque yo sea muy elocuente o porque yo me esfuerce mucho o porque yo lo alumbre con mi luz personal. Pero en realidad mi tarea es solo anunciar, es predicar esto para que en determinado momento, por voluntad soberana de Dios, Él sea alumbrado. Vamos a repasar cómo vivir una vida y ejercer un ministerio. ¿Cuál es la receta para no cansarme, para no desanimarme, para no terminar rindiéndome, para no desmayar? La receta es andar de esta manera, renunciando a todo lo oculto y vergonzoso, o sea, andar transparentemente, no usar mi astucia, sino mi amor y mi verdad, no adulterar la palabra de Dios y ser tan transparente, estar con la conciencia tan limpia que aún pueda recomendarme a los demás delante de Dios. Dios, es como si yo te dijera, mira, cree en lo que te estoy diciendo, porque Dios sabe que es verdad. Bueno, si es mentira me cae un rayo, ¿me entendés? Porque yo estoy citando a Dios como testigo de que lo que estoy diciendo es cierto. Entonces, esta determinada manera de andar hace que no desmayes, que no te canses. Otra cosa es saber que aquellos que tienen el entendimiento cegado por el Dios de este siglo, solo saldrán de esa condición por un acto soberano de Dios que los alumbre.
es Dios el que dijo sea la luz y fue la luz y no sos vos. Lo otro es tener claro lo que predicamos, saber que predicamos a Jesucristo como Señor. Atención, atención pueblo de Córdoba, atención ciudadanos argentinos, te lo anunciamos, Jesucristo es Señor, Jesucristo es el dueño, es autoridad, Él es todopoderoso y esto anunciamos. Bueno, esa es parte de nuestra predicación y a nosotros nos presentamos como siervos tuyos por amor de Él, por amor de Jesús. Y por último, saber entonces que Dios es el que mandó que las tinieblas resplandeciese su luz para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. O sea, si vos vas a ser iluminado y vas a conocer más de Dios, es únicamente por Cristo. En el rostro de Cristo, en la cara de Cristo, vas a ver las cualidades de Dios, del Señor. Así que oramos y le decimos, Señor y Padre, entiendo hoy cómo vivir un ministerio sin riesgo de desmayos y lo tomo para mi vida. Quiero vivir en paz, tranquilamente, sin que se me acaben las pilas, sin hacer movidas de más y sin esperar, tener expectativas que no están avaladas por la palabra. Yo me voy a dedicar a andar transparentemente, a no falsear la verdad, a no andar con astucia, a andar con la conciencia tranquila, recomendándome a los demás, a andar predicando el mensaje correcto y dejando que vos soberanamente te encargues de alumbrar, de correr el velo a aquellos a cuyos el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Bueno, espero que te sirva. Nos vemos en la siguiente entrega.